Hola, yo soy MP y esto es Presunto, episodio 307. Hoy, ¿cómo están contando los medios el bombardeo en Guaviare y la muerte de menores? Andrés Páramo, buenas noches, días, tardes. ¿Cómo les va? Quiero mandar un especial saludo a nuestro amigo del barrio que nos alimentó el día de hoy con un delicioso calentado, el cual tenía arroz, lomo, se lo perdió Rivas, tenía también platanito, tenía también un huevo frito encima, un poquito de cilantro. También quiero aprovechar, y ojalá no me corten, para felicitar a Tom Cruise, porque él, tras 45 años de carrera y 4 nominaciones al Oscar, recibió el domingo el primer premio Oscar en su vida a título honorífico en la ceremonia de la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias y Cinematografías de Hollywood. ¿Estás feliz? A Tom Cruise ha estado en películas como Risky Business, Eyes Wide Shut, La Guerra de los Mundos, Misión Imposible. Misión Imposible 2, Misión Imposible 3, Misión Imposible Estado Fantasma, Misión Imposible Duélale a quien La le duela. Conspiración No, del pues a él le Cangrejo. dolía porque 62 años pensó a ganar un premio de la Academia, entonces pues que abrace su estatuilla. Santiago Rivas. ¿Cómo va todo? Yo traigo simplemente el recordatorio de que estamos en medio de nuestra campaña por la Vaki. Para que ustedes aporten, estamos en campaña de financiación, se viene un año de elecciones y el análisis toma tiempo. Estamos queriendo hacer el mismo trabajo que llevamos haciendo, pero más trabajo. Entonces, ese más trabajo y ese ímpetu que nosotros tenemos, pues queremos obviamente que se vea recompensado por los aportes de ustedes, porque esos aportes nos ayudan a mantener nuestra independencia intacta. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a quienes ya han aportado, muchísimas gracias a quienes se han hecho Patreons de Presunto y pues ahí sí, como en las cartas, cordial saludo, agradezco de antemano su colaboración con todo lo que viene a ser nuestra Vaki como tal. Muchas gracias. Bueno, y yo agradezco a WeWine que nos dio un vino espectacular, un Pinot Noir ligero, no como el tema que tratamos el día de hoy, pero sí ligero como para grabar un podcast. Es de una bodega chilena de la Casa Silva y que está ahorita rompiendo mucho en el mundo. Es como elegante, ligero, súper versátil. Nos sirvió para un calentado, pero también le sirve a usted para pescado, para tardear o para ponerse los audífonos y escucharnos. Ya saben, quienes nos están colaborando con esto y dándonos este delicioso vino es WeWine, We como sí en francés. Y ahora sí voy a dar paso a la invitada de hoy a la mesa de Presunto. Ya ha estado en el programa antes y nos es un gusto que vuelva. Hola, María Fernanda Fitzgerald. Hola, muchísimas gracias por la invitación otra vez y qué chévere estar por acá nuevamente. A ti por regresar a los micrófonos de Presunto. Bueno, antes de arrancar, un recordatorio importante. Presunto tiene página web, presunto.co, y desde allí pueden hacerse Patreon, acceder a todos los beneficios y contenidos exclusivos y conversaciones extendidas. Gracias a la comunidad que nos apoya, estos micrófonos siguen prendidos por ustedes y para ustedes, así que siempre agradecidos, y si ustedes se quieren unir, no es sino que vaya a la web. Ahora sí, arranquemos. Luego de 5 días del bombardeo en el Guaviare, la Defensoría del Pueblo confirmó que 6 menores de edad están dentro de los 20 abatidos en el ataque contra las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco. Según la defensora Iris Marín, estos menores eran víctimas de reclutamiento forzado y responsabilizó de su muerte al grupo armado ilegal. Ayer, el ministro de Defensa, en diálogo con Blue Radio, categorizó como un crimen de guerra el reclutamiento de menores por parte de las disidencias. Agregó que allí había una alta probabilidad de la presencia de niños. Cuando vamos a atacar un objetivo militar, uno de los principios claros es el principio de distinción. Y el principio de distinción se refiere a si es combatiente o a si no es combatiente. No a si es blanco, alto, negro o qué edad tiene. Es si es combatiente o no es combatiente. ¿Y sabían que había menores? Habían combatientes ilegales en función continua de combate de diferentes edades. Esta semana, el presidente Gustavo Petro asumió la responsabilidad de estos ataques. Y es que sin el conocimiento propio de las zonas, si la inteligencia falla,
puede caer sobre personas menores de edad. Y ese es el gran riesgo que solo el presidente asume. No lo asume ningún oficial de ningún nivel. Soy yo el que toma la decisión. Y tomé la decisión. Y hoy, en un trino, aunque lamentó la muerte de los menores, afirmó que si no bombardeaban, estos disidentes iban a emboscar a las tropas y que esa decisión les salvó la vida a los militares. Para los expertos, el uso de... 7 menores de edad murieron en un bombardeo militar en Calamar, Guaviare, en una operación contra disidencias de las FARC. La Defensoría del Pueblo confirmó estas muertes y abrió, de lo que vamos a hablar hoy, como la caja de Pandora. Hay muchas preguntas alrededor, si se violó o no el principio de distinción del derecho internacional humanitario, qué cambió entre el Petro que criticó los bombardeos de Duque y el de hoy, que los ordena y es responsable. Medicina Legal habla de 15 menores muertos en otras operaciones militares entre agosto y noviembre de 2025 y en el Congreso hoy martes de grabación de presunto se asoma una moción de censura contra el ministro de Defensa Pedro Sánchez. Dicho esto, ahora sí, quiero preguntarles cómo han visto que se explica o no se explica en la prensa una posible violación de este principio de distinción cuando las víctimas son niños y niñas reclutadas. María. Bueno, dentro de lo que yo alcancé a ver del cubrimiento de medios, en realidad solo vi que 2 medios profundizaron en todo este tema de derecho internacional humanitario, uno siendo Caracol Radio y otro Razón Pública. Caracol Radio básicamente dijo que sí, pero no. O sea, consultaron a 2 expertos que dijeron o tuvieron posiciones totalmente encontradas. Muy bien, doctora Daniela, me gustaría preguntarle cómo aplicar los mecanismos de precaución y de proporcionalidad cuando hay menores de edad reclutados en estos campamentos. Aquí podría uno pensar si se puede desarrollar un bombardeo sin infringir el derecho internacional humanitario. ¿Hay desconocimiento por parte de las autoridades o hay fallas en la inteligencia? Uno se pone a pensar hoy con drones, con toda la tecnología que hay y con toda la inteligencia que debería aplicarse, ¿no es posible prever que están esos niños ahí y evitar esas muertes? Bueno, 3 cosas sobre lo que dices. Lo primero es que no todo bombardeo es legal ni ilegal, ni todo asesinato de un niño combatiente es ilegal tampoco, ni tampoco legal, como lo afirma el ministro. Sobre esto hay muchas aristas, pero digamos que en términos generales, los avances más recientes en doctrina del DIH lo que nos dicen es que los niños no tienen función continua de combate, que es lo que está asegurando el ministro de Defensa. Por el contrario, y a diferencia de combatientes mayores de edad, los niños en la guerra solamente es legítimo atacarlos cuando están participando en el momento del ataque de una acción armada. Es decir, si están acampamentados, pues digamos que no sería legal del todo, ¿no? Porque digo que entran muchas aristas. Entonces ahí entra lo que me acabas de preguntar, que es la proporcionalidad. Yo creo que estos bombardeos tienen muchos problemas de proporcionalidad por algo que tú mencionaste en la pregunta que le hiciste a mi colega Trejos, y es que la guerra ha cambiado. Entonces yo me pregunto hoy, por ejemplo, si vale la pena gastarnos además la plata que nos gastamos, porque es que un bombardeo vale muchos miles de millones de pesos. Son más o menos 500, o sea, es una bomba de 500 kilos, es mucho combustible, mucha carga para detonación, en fin. Cuando estamos viendo los resultados que estamos viendo, es decir, en el Amazonas, por ejemplo, bombardean y hay 4 bajas y las 4 son niños. O sea, ¿realmente eso nos da una ventaja militar frente a las disidencias de Mordisco? Pues no creo, y creo que por eso las contradicciones... Y Razón Pública terminó explicando justamente que el derecho internacional humanitario justamente enfrenta el principio de proporcionalidad con las infancias en la guerra y en los contextos bélicos. Ya cuando uno hace una investigación por separado frente a lo que implica el derecho internacional humanitario, pues existen, digamos que sí, unas excepciones dentro de ese tipo de derecho que termina causando que esta haya sido una acción que sí fue válida. El tema justamente es ¿cómo así que es válida? Es mi pregunta. Y precisamente siento que esa es la pregunta que muy pocos medios están haciendo en este momento. Eso por un lado. Por el otro,
Siento que se está quedando muy en la nota de indignación y de hacer, por supuesto, el comparativo obvio de un Petro que se oponía a todo este tema versus uno que ahora lo está ordenando. Pero pocos medios se están preguntando por cuáles son las causas sistemáticas que llevan a esto, porque es una pregunta finalmente gigante, pero al mismo tiempo pues es una pregunta muy fácil de resolver con una respuesta simple, y es pues la falta de presencia estatal en todas estas regiones. Y eso, por supuesto, lleva también a entender que no ha sido este el único gobierno que ha bombardeado infancias, y de hecho es el gobierno de los últimos 4 gobiernos que menos infancias ha bombardeado. Eso no es excusa, por supuesto, para nada, pero siento que justamente falta esa medición de proporcionalidad frente a lo que es un escándalo importantísimo y ante todo que jamás debió haber ocurrido, pero que tiene unas explicaciones mucho más profundas que la que se está queriendo brindar en la inmediatez de la noticia. Justo siento que hace falta, no sé, un análisis como mínimo que realmente enfrente las versiones y que vea el histórico de este país y cómo usualmente este país ha matado infancias como si fuera cualquier cosa. Santiago Rivas. Pues bueno, yo creo que si algo, este es un episodio en donde el desborde de la opinión, o mejor dicho, cualquier intento por acudir a la opinión es desproporcionado, ¿no? Creo que con respecto al derecho internacional humanitario existe material objetivo, que es el derecho internacional humanitario, es decir, no se puede relativizar, puede que obviamente se matice en la práctica, como suele ocurrir con cualquier tipo de consideración desde el derecho, pero que tiene una serie de directrices sobre cómo actuar en distintos momentos. Existe también una Defensoría del Pueblo y existe una inteligencia militar, es decir, hay una serie de informaciones que nos permiten a nosotros sacar adelante una matriz racional para entender qué es lo que está pasando, y no obliga ni necesita ni justifica que se justifique una acción de este estilo. Añadido esto pues a la lectura que hace María Fernanda, que me parece correcta, de pues como esto obviamente es el reflejo de un problema sistémico que también termina siendo el problema de un gobierno, porque obviamente pues se juzgan las decisiones de cada gobierno desde cada gobierno, como que no es culpa de Duque que el gobierno Petro haya hecho esto, no es culpa del gobierno Santos que el gobierno Petro haya hecho esto es una decisión que se toma y por la cual pues tiene que haber algún tipo de repercusión, y yo creo que la primera gran repercusión está en el terreno de la opinión, pero no es la opinión la que nos resuelve esto. O sea, esto no es como muchos otros capítulos que uno dice, hay un debate posible, hay ciertas cosas en las cuales no, y creo que vale la pena trazar muy bien esas líneas rojas para hacer una lectura mucho más tranquila de algo que de ninguna manera podría traernos o de ninguna manera llevarnos a un estado de tranquilidad. Aún así, en algunos medios se sigue defendiendo lo exitoso, digamos, entre comillas, del operativo o la misión militar, ¿no? La misión militar que estuvo ejecutada por un beneficio que pareciera mayor, ¿no? Y en algunos casos se trata de justificar. ¿Tú cómo lo viste, Andrés? Yo creo que sí ha dado lugar como a un montón de opiniones que están ahí circulando como en redes sociales de una manera incesante, ¿no? Este tema como del bombardeo en el que mueren menores de edad, pues evidentemente es un tema que tiene que salir a relucir dentro de lo que puntea en la opinión pública, pero yo sí creo que hay que rechazar algunas voces que están usando esto de una forma que a mí me parece no solo como malintencionada, sino también absolutamente equivocada. Es decir, no me parece ni siquiera estratégico la mala intención, sino simplemente me parece, aparte de malintencionado, me parece torpe y me parece que nubla demasiado como un cauce positivo de algún debate posible sobre este tema. Entonces yo creo que, por ejemplo, declaraciones inmediatamente después del bombardeo, como la de Isabel Zuleta, la congresista, que ella dice, la derecha pedía bombardeos, pues ahí los tienen. Y entonces muere gente. No, así no puede ser. Ese no puede ser el rasero que tiene una congresista de análisis para la opinión pública, porque en últimas los congresistas también hacen parte de eso, ¿no? Los congresistas están para dar debates, entonces ese no puede ser nuestro rasero de decir, no, como la derecha siempre quiso bombardeos, pues ahí los tienen.
Eso es culpa de usted. A ver, respondan. Es casi que está diciendo eso, como saquen la cara y respondan. Y es como, ¿quién es, amiga? Sí, el único pecado de nuestro presidente Petro fue darles gusto. Sí, eso es una locura. Y al mismo tiempo, opinadores que opinan desde la derecha, como Hassan Nazar, que él se burla. Él sale riéndose en un video, burlándose pues de ahora el gobierno de ustedes, mentecatos, sí bombardea. Ja, ja, ja. Y es como, ¿cuál es el chiste acá? O sea, no entiendo cuál es el chiste de todo esto. No entiendo cómo un acto como estos, visto a la luz del derecho internacional humanitario o visto, digamos, como si es moralmente aceptable o no, se puede volver un chiste de un opinador. Yo no estoy viendo la claridad de eso y me parece que tampoco estoy viendo como la justificación por ningún lado de que esto sea como el manoseo de alguien. O sea, yo quedé muy sorprendido el otro día. Hay como una frase que me está cambiando un poco la vida a la hora de analizar como las personas que son víctimas en este país, que es un sobreviviente del Palacio de Justicia que hace poco en una audiencia dijo, las víctimas éramos un montón de basura. ¿Sí? O sea, las víctimas éramos un montón de basura en medio de dos bandos que no entendían pues qué estaba pasando. Y yo creo que ese es casi que un destino irremediable en este país para las víctimas, ser eso, como tratados como... Es que yo no puedo creer que Hassan se esté burlando, ¿no? Como riéndose, ni tampoco que una congresista del Pacto Histórico esté diciendo, pues ya que los querían, ahí los tienen, ¿sí? Con sus muertos, que es como, son menores muertos, o sea, tengan un poquito más de cuidado. Ahora bien, yo siento que Fitz, ¿te puedo decir Fitz? Sí, por supuesto. Yo siento que Fitz estaba hablando del artículo de Razón Pública. El artículo de Razón Pública va parte por parte. El que yo leí, que creo que es el mismo, el bombardeo en el Guaviare, el dilema del derecho humanitario frente a los niños soldados, lo firma Abigail Anzola, va como por punto y llega obviamente al punto que es el que nos atañe, que es el del principio de la distinción, si los menores de edad objetivos militares pueden o no ser pues bombardeados. Digamos que esa es una pregunta como, suena horrible pues, pero la pregunta es, la que han planteado en el escenario público es esa, como son objetivos militares y no depende de la edad o no se puede hacer este tipo de cuestiones. En cuestión pública... Espera, un segundo, es un poquito básico porque el principio de distinción no es solo para menores, es para civiles en general. Claro, es decir, es el... entre civil y combatiente. Exacto, los civiles no pueden ser objeto de ataques directos. Punto, ¿no? Eso es como tan simple como tan complejo. Solo pueden serlo combatientes o personas que participan directamente en las hostilidades. Y hay como test, como en todo esto, ¿no? Como un hospital, no. Se aplica para lugares también como para personas, pero no es fácil meter esto en la conversación cuando tratan de hacer ver los niños como niños combatientes. El reclutamiento termina dando entonces niños guerrilleros y ahí entra el debate. Y además ahora sí. Él plantea una discusión jurídica muy importante y es que el Estatuto de Roma tipifica como crimen de guerra reclutar menores de 15 años, ¿sí? Lo cual los hace víctimas. Sí, exacto, son víctimas del grupo armado que los reclutó y del Estado que no los supo proteger, ¿no? Él ahí pone irónicamente, ese mismo crimen implica que los niños reclutados pueden ser atacados por las fuerzas militares, que yo creo que aquí es donde entra a terciar lo que tú decías hace un segundo, que es como, ¿por qué? O sea, ese sistema permite eso, es como una contradicción dentro del mismo régimen, y es como, y ahí yo ya paro, pero es como, según El Espectador de su sección Colombia 2020, la reportera Cindy Morales Castillo, pues una de las cosas que Petro dijo a través de su ministro, del primer ministro de Defensa que tuvo, que era Iván Velázquez, que no lo iba a hacer. Los bombardeos deben ser suspendidos. Esto es agosto de 2022. Entonces, que se la cobren es apenas natural, ¿no? Políticamente. Esto necesariamente nos devuelve a los episodios en donde el gobierno Duque, que en ese momento tenía como ministro de Defensa a Botero, que era en realidad un líder gremial, tuvo a bien bombardear sobre campos en donde había menores de edad y cada vez que esto pasa y estamos atravesando exactamente este mismo momento, es el momento en donde se preguntan, listo, ok, entonces ya pasó esto, ¿no? Que de hecho el principio de proporcionalidad pues es lo que uno dice, bueno, o sea, ¿será que es un bombardeo la respuesta a una guerra de guerrillas?
Y ahí pues empiezan todas las consideraciones sobre qué tan sitiado está el Estado, o lo que ponía Petro en uno de sus muchísimos trinos sobre cómo esos 150, que después resultó que eran 120 insurgentes, iban a emboscar a 20 soldados, entonces que para proteger la vida de 20 soldados se bombardea, ¿no? Entonces todas estas consideraciones son las que entran ahí a jugar. Pero pues la proporcionalidad para empezar y la distinción pues son los que ponen obviamente o se ponen ahí en entredicho cuando se bombardea sobre menores de edad. Ya hecho esto se pone entonces la gente sabía o no sabía, ¿no? Y poco a poco hemos ido viendo comunicaciones de la Defensoría del Pueblo en donde Iris Marín, la defensora del pueblo, va diciendo que van teniendo información que demuestra que sí, que efectivamente se sabía y que ya había información suficiente. Mucho de eso, y se habla de eso en el Huevos Revueltos con Política de la mañana de hoy, martes, pues es que como dentro de las operaciones se reportó que habían rescatado menores de edad, sabían que había menores de edad. Entonces se está tomando la decisión con la información ahí. Entonces ese es un nuevo ingrediente, ¿no? Ese es un nuevo escalón como en este camino del error. Pues del error no, del horror, porque no es un error, no es, nos acabamos de enterar, ¿no? Haciendo el levantamiento nos acabamos de enterar, sino ya sabían que había menores de edad, y las cifras mismas de reclutamiento por parte de las disidencias de Iván Mordisco y por parte de, en general, los grupos armados que siguen, sean estos criminales o no, narcotraficantes o no, más o menos políticos, más o menos paracos o no, son muy altas, y esto está generando desde hace ya muchísimos años una crisis que incluso está derivando en una crisis masiva de suicidio entre la población en Vera del Chocó, precisamente por los números de reclutamiento de gente que se niega a ir a la guerrilla y prefiere morir antes que irse. Es decir, estos son cifras que se conocen de noticias que están antes. Entonces esa es la otra pregunta. Y después es la pregunta de, bueno, ¿por qué se toma esta decisión? Y ahí es donde me parece que obviamente se va embarrando la discusión, simplemente porque hay mucha gente como Hassan Nazar esperando hacer un bailecito de la victoria para tener razón, porque a medida que vamos discutiendo esto en abstracto, a medida que lo vamos abstrayendo, es fácil olvidar que hay seres humanos, como lo dice Páramo, menores en esta ecuación, ¿no? Pero estos cálculos, que terminan lastimosamente siendo también cálculos políticos, son los que nos impiden dar una discusión en frío como debería ser, o al menos más estricta en términos de lo que supone el derecho internacional humanitario dentro de un país que lleva en conflicto todo este tiempo, porque esto nada es nuevo, no estamos descubriendo nosotros la guerra, no estamos descubriendo nosotros los bombardeos. Existe una serie de informaciones que nos permiten o deberían permitirnos una lectura correcta de esto. Y parte del contexto de ese 2019 fue tener al ministro de Defensa de ese momento declarando que los niños eran máquinas de guerra, tener en ese momento urna virtual de Blue Radio en Twitter, usted bombardearía sobre menores de edad, cosas que, o sea, nadie de saberlo podría hacer porque es asesinato y es además un crimen de guerra. Pero además ahí, perdón que meta la cuchara, también en 2019 surgió otro detalle que no es menor. Por supuesto, de este hecho todavía nos falta conocer mucho, ¿no? Pero de ese ataque en concreto recuerdo que también surgió que a los menores que sobrevivieron los remataron con perros cuando salieron de la selva, y ellos salieron pidiendo ayuda. Y es un testimonio que dieron varios campesinos de la zona. Todos terminaron amenazados y uno de ellos asesinado también. Entonces, siento yo que, por supuesto que de este nuevo bombardeo tenemos todavía que tener mucha información por revelar y por conocer y entender mejor, pero el clima político era diferente también frente a todos los procesos de combatir la insurgencia. Y eso marca un clima político diferente también en cuanto a cómo lo están asumiendo los ciudadanos. Que me sorprende a mí mucho, y eso sí me parece un poco asqueante, es que personas que antes llamaban a Duque asesino de niños, hoy en día no son capaces de condenar a Petro. Y eso me parece a mí que pues es ante todo un error gigantesco, porque finalmente Petro también está siendo un asesino de niños. Independientemente de cuáles sean los detalles que se le quieran sumar o restar, Petro lo está haciendo también y su gobierno lo está haciendo también, y está fallando inmensamente a unas promesas que se hicieron directamente por él y que fue lo que lo llevó a la presidencia, y es todo el movimiento del estallido social que se gestó, iniciando por este proceso además del bombardeo a menores, que fue lo que impulsó
la primera gran protesta de noviembre de 2019, 21 de noviembre de 2019, que fue lo que nos sacó a las calles a millones con eso, que se apagó por la pandemia, sí, pero retomó y pues pasó todo esto. Y Petro, mal que bien, por unas u otras cosas, está ahí, es por la movilización social y por el movimiento social que ese momento gestó. Yo quiero recoger un par de cosas que dijeron porque haciendo la investigación para este episodio llegué a una de las historias noticiosas, periodísticas escritas en 2019 y me aterró pensar en cómo le vamos dando memoria a esto. Les voy a leer. Las 16 bolsas con restos. A las 11 en punto de la noche de ese jueves de agosto, los 2 bombardeos soltaron su carga sobre el campamento, dejando un cráter de 15 metros de profundidad por 20 de ancho. Medicina Legal recibió 16 bolsas selladas que contenían cadáveres y segmentos corporales de 18 individuos, transportados en uno de los helicópteros Black Hawk del batallón Lancheros. La Dijín recogió el material probatorio en el sitio. Sin embargo, 8 días después, el Comité de la Cruz Roja informó que se recuperaron nuevos segmentos corporales asociados al bombardeo. De los 12 cadáveres identificados, 7 corresponden con individuos menores de 18 años y 4 se encuentran aún pendientes por entregar. Y luego hay unas fotos y unas declaraciones como, mire esa bota ahí, tiene el pie adentro todavía. No les estoy leyendo el espacio que cerró, les estoy leyendo el tiempo. Y es unos comunicados, uno no dice el material probatorio, uno periodista. Material probatorio son los cadáveres de los niños. Material probatorio en 16 bolsas. Es como muy desagradable y muy militar dentro del lenguaje militar en cómo se van tramitando este tipo de asuntos. Esa es una de las historias más copiadas, es como de agencia, las fotos son de F y la misma historia está en varios medios. Se llama Los secretos del bombardeo que mató a 8 niños y cobró la cabeza de Botero. Y lo digo es porque una de las preguntas también guía de este episodio es ¿qué tan distinto es el libreto mediático a la hora de comparar a los dos? No porque vayamos hacia una moción de censura, no lo podemos comparar aún, no ha sucedido. Se supone que Catherine Miranda la interpuso, pero al momento de grabar no se ha concretado. Vamos a ver cuál es el desenlace. Pero el anuncio y la manera, como decía Fitz, de que esto se trate desde un manoseo coyuntural político electoral. Pues es que volvemos a los terrenos de la opinión. Porque aquí hay un pliegue adicional y es que normalmente, es decir, el bailecito de la victoria de Hassan Nasr, más allá de ser obviamente una cosa de una personita minúscula, ¿no? Que está sin darse cuenta celebrando la muerte de menores de edad en la guerra, es simplemente un supuesto triunfo de alguien que cree que el Estado necesariamente va a terminar asesinando menores de edad en el conflicto, ¿no? Que es, para Hassan Nasr parece ser la prueba de que el Estado sí o sí es victimario y que el orden de las cosas es necesariamente un Estado victimario, y siente que la izquierda se está dando cuenta de eso y un poco les está restregando en la cara que perdieron la batalla retórica y que ya no tienen como un lugar a donde irse. Y una parte de eso es, claro, quienes habrían llamado una moción de censura normalmente y quienes lo hicieron en 2019 eran efectivamente senadores y senadoras y representantes a la Cámara de izquierdas que se negaron ¿no? De izquierdas, bueno, y del centro liberal, del llamado centro liberal como Roy Barreras, que fue finalmente quien se abandera, y él sigue ahorita que está en campaña abanderándose por haber hecho sacar a un ministro de defensa precisamente por cuenta de esto, ¿no? Roy Barreras le hizo además una serie en YouTube, hizo un montón de cosas, y esa campaña, o mejor dicho, ahorita recaería en las manos de quienes históricamente han creído que la ley y el orden tienen como daño colateral o como gasto colateral la muerte de personas civiles, menores de edad, personas en todo tipo de situaciones de vulnerabilidad, y que creen que la victimización de las víctimas es un discurso que lo que busca hacer es acorralar al Estado en favor de los terroristas. Son ellos quienes tendrían que llamar ahora a una moción de censura contra el ministro de Defensa. Entonces, quienes históricamente no han creído
que sea viable esa moción de censura, van a tener que votar a favor de ella, y parte de lo que es complejo de ver es precisamente eso. Pero esa es la misma razón por la cual, de nuevo, llevar esto o dejar que esto pase a los terrenos de la pura opinión, en donde entonces Isabel Zuleta está diciendo es que ustedes están pidiendo esto porque ustedes llevan siendo unos fachos todo este tiempo, pues no justifica tampoco nada, y lo que hace es ponernos en una situación de nuevo de relativismos innecesarios que son muy dañinos y que son revictimizantes. Y esto obedece, y ya con esto termino, perdón, a una historia nuestra del lenguaje deshumanizante que viene precisamente de la cercanía constante del periodismo con las fuerzas militares, ¿no? Nosotros tuvimos mucho tiempo una historia de guerra en donde el alto mando militar aparecía a dar su versión siempre era que la culpa era de las FARC, no importa si se trataba de un desplazamiento perpetrado por paramilitares o de un secuestro del ELN o si era delincuencia común, como en el caso del Collar Bomba. Nosotros crecimos con la impresión de que todo era llevado a cabo por las FARC, y el lenguaje periodístico colombiano es muy militarista en ese sentido, ¿no? Nosotros desde muy chiquitos, y si ustedes ven, por ejemplo, nuestra película de Diana Bustamante, todo es los incautados, los dados de baja, se perpetró. Sí, el material probatorio. El material probatorio, y esa idea o ese lenguaje tan deshumanizante es exactamente lo que nos da a nosotros la retórica de los falsos positivos, ¿no? Entonces uno dice, no, es que falsos positivos es deshumanizante y es incorrecto porque está hablando de gente, no de números, ¿no? No de números como efectivamente lo estaba viendo en ese momento el ejército, números de personas que reemplazaban personas que debían estar ahí muertas y que eran en realidad guerrilleros hipotéticos que no existían y que eran reemplazados por civiles. Entonces la gente decidió que la forma correcta era ejecuciones extrajudiciales en un país que no tiene pena de muerte, ¿no? Entonces esa lucha, incluso por el discurso, por el entendimiento más básico, por ese acuerdo, termina siendo realmente muy revictimizante porque deshumaniza, quita la idea de que son personas los que están en medio de ese discurso o que ese material probatorio solían ser personas. Voy a tener este momento que he querido desde hace tanto tiempo porque mencionaste la moción de censura, entonces voy a hacer un momento Julio con Andrés de los Páramos. Posibilidad de la moción de censura y que se caiga el ministro Pedro Sánchez. Yo creo que ninguna. Tienes que decir absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. No, yo creo que ninguna, de verdad. Pero hablando como de como del margen que tiene la opinión pues pública para hablar de estos temas, hay una cosa que yo quiero hablar y es el déficit de información posible que hay sobre este caso, pero no solamente sobre este caso, sino básicamente a pesar del esfuerzo de periodistas como Juanita Vélez, invitada al podcast de Huevos Revueltos con Política. ¿Qué información tienes de los motivos para que el presidente y el ministro de Defensa acordaran bombardear esta zona? El presidente ha venido diciendo durante estos días que había una amenaza de que los 150 disidentes que supuestamente había ahí atacaran a 20 soldados. Sí, pues Tati, esa es como la versión que conocemos, que es la que ha dado hasta el momento tanto el presidente como el ministro de Defensa y la cúpula militar, y es que pues había 150 hombres de 2 frentes del bloque Amazonas de Mordisco y que iban a atacar a 20 personas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército, ¿sí? El comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides, en la rueda de prensa dijo que eran 120, no 150, como ha dicho Petro, y que inicialmente estos 120 o 150 hombres estaban ahí para atacar a hombres de Calarcá, y que luego, en la madrugada del lunes, que es cuando ocurre el bombardeo, iban a atacar a estos 20 hombres pues del Comando Especial de Fuerzas Especiales, y que por esa razón es que tienen que pedir apoyo a la Fuerza Aeroespacial y se da el bombardeo. Durante estos últimos años del gobierno Petro hemos visto que han aumentado los bombardeos. El año pasado fueron 5, ahora vamos 8, incluido este. ¿En alguno de esos bombardeos han caído menores o esta es la primera vez que conocemos de eso? Pues en este momento el único sobre el que hay confirmación sobre los menores pues es este del Guaviare. Sin embargo, la defensora Iris Marín sacó hace poco un trino en el que alerta que puede haber menores de edad en otros bombardeos. Yo sé de un caso de un bombardeo en Puerto Santander en Amazonas donde puede haber indicios de menores,
donde el MC denunció que supuestamente habían muerto unos menores, pero todavía no hay confirmación de ninguna entidad oficial sobre eso. Entonces pues podría ser y podríamos ver también, o se puede ver también, si en otros ha sucedido. Por ahora no hay confirmación oficial más allá de de Guaviare. Juanita, este tema... A pesar de grandes esfuerzos periodísticos como esos, la desinformación absoluta que existe alrededor de Iván Mordisco y el Estado Mayor Central de las FARC, ¿no? O del Guaviare en general y sus 4 municipios. Tiene 4 municipios el Guaviare. Del control que ejercen estos grupos sobre periodistas. Las amenazas que existen para que se silencie todo lo que se hace ahí o para que los periodistas sirvan como instrumento de propaganda de las actuaciones de estos grupos al margen de la ley. El desconocimiento absoluto ya digamos como territorial. Les voy a leer un titular de un video de Revista Semana del 15 de julio de 2022. Entre comillas, cayó uno de los criminales más temidos, cierra comillas, Duque tras muerte de Iván Mordisco. Ah, claro, porque estamos hablando del sí, Iván Mordisco, que está persiguiendo Petro. Entonces, y en un live que hizo, en un en vivo que hizo Cuestión Pública con José Marulanda, el editor, moderando a un politólogo que se llama Vladimir Rodríguez y a una analista política que se llama Daniela Gómez, él en un momento hace una pregunta que a mí me parece que es fundamental en este momento a la hora de preguntar por opiniones. Estos son opiniones de expertos, ellos dicen como ¿por qué no hicieron una extracción, no? Como una extracción en vez de un bombardeo, si es que era una emboscada. Ella además hace una preguntas que a uno le parecen muy útiles, ¿no? En un momento de discusión que el nivel lo tienen Isabel Zuleta y Hassan Nazar, ¿no? Uno va a estos rincones de internet y se encuentra con unas cosas mucho más provechosas. Entonces ella pregunta como, ¿por qué hablan de una emboscada si una emboscada no es para un grupo que esté camuflado en la selva esperando hacer un ataque, sino es en realidad para un grupo que pase todos los días por un territorio? A ese lo emboscan, a este no. Pero él hace una pregunta que a mí me parece fundamental a la hora pues de nosotros hacer todo esto, y es más o menos como a la mitad le dice a Vladimir, ¿cómo maneja la información que se nos ha dado hasta ahora? Sí, o sea, porque la información obviamente no es completa. Y saberla nos va a costar. Yo me acuerdo que en el 2019 de Justicia hizo una petición por ley de transparencia para acceder, porque además todo esto lo camuflan en Seguridad Nacional y los militares no sueltan a cuentagotas o pues hacen una rueda de prensa para inventarse que mataron a Iván Mordisco por segunda vez. Es que precisamente quienes estamos de este lado de la línea que se supone determina dónde queda el centro, somos quienes más estamos reclamando que haya verdad por parte del gobierno. No, yo simplemente quería anotar, mire, por ejemplo, la escogencia de las fuentes, lo importante que es, ¿no? Vladimir Rodríguez es una persona que lleva trabajando desde hace años con víctimas, que es uno de los diseñadores del plan de seguridad y ha tenido que ver en diseño de políticas de paz, y Daniela Gómez Rivas, mi prima, que no es mi prima, pero como todos los Rivas, es mi prima, es una experta en seguridad que trabajó hasta hace muy poco en el Ministerio de Defensa. Es decir, no solamente se trata de gente experta en este tema, sino también de personas que han trabajado con este gobierno, es decir, que han estado detrás de las políticas de este gobierno, de las decisiones que se tomaron durante el ministerio de Iván Velázquez, y la misma Daniela en Twitter ha salido a condenar precisamente estos bombardeos desde un lugar desde donde se sabe. Claro, y de ahí parten las preguntas, es como se establecieron los parámetros específicos, los bombardeos tienen una estrategia quirúrgica, tiene que ser lo más preciso posible, y uno de ellos dos menciona incluso se sabe la calidad de las tejas de una casa si es que se va a bombardear una casa. Complementado, digamos, como cruzado los datos, que yo últimamente estoy haciendo mucho eso, con el artículo de Juanita Vélez en El País, la tasa de reclutamiento de niños y niñas por parte del Estado Mayor Central en la Amazonía colombiana, ¿sí? Como un indicio de que eso existe, de que hay una política de reclutamiento de menores. Es decir, que le daba una alta probabilidad a su presencia allí, claro. ¿Sí? No porque no hubieran estudiado este caso o porque la información que les arrojó según defienda el gobierno, no era lo suficientemente clara, es que hay más, es decir, hay un histórico ya de menores desaparecidos de las veredas. La probabilidad que allí, entre todo ese grupo, que no era un grupo menor, hubiesen niños y niñas, era altísima, sí. Según la evidencia. María. Que además esto tiene mucho que ver con algo que, no sé, yo me pregunto un montón, y es que a Petro se le está exigiendo una mano más dura frente a al narcotráfico y bueno, todas estas presiones internacionales que ha venido enfrentando su gobierno, además
que digamos que si tienen que coincidir con una figura de mano dura, justamente sería este momento para hacerlo, cosa que suena macabra, pero digamos que a veces intento entenderlo por ese lado. Pero adicionalmente a eso me pregunto mucho, pues porque en este momento, como bien sabemos, está reconfigurando el narcotráfico en Colombia. Ya no son las mismas figuras que se sostenían hace un tiempo, no es la misma dinámica, los grupos están accionando de una manera muy distinta y una de esas formas justamente se está tomando el Amazonas de una manera brutal y despiadada, y eso implica necesariamente que esa es una de las regiones con mayor presencia de reclutamiento de menores en este momento en el país. Empezó siendo Chocó, hasta más o menos 2022, que todavía las rutas por el Pacífico estaban muy fuertes en ese momento, pero dado que tuvo que reconfigurarse todo, pues en este momento se están yendo todos estos grupos a reclutar al Amazonas, porque tiene pues fronteras mucho más porosas y más difíciles de controlar que otras regiones del país, y por lo mismo, si una persona entiende esas dinámicas, es más que lógico que va a saber que esa es una de las zonas más álgidas y donde más se están perdiendo niños, además, que es donde más cifras de desapariciones hay en este momento, y que adicionalmente a eso implica un punto álgido en todos los controles, no solamente de narcotráfico, sino también de, por ejemplo, extracción de minería ilegal y trata de personas, que se está convirtiendo en una de las principales rutas de salida de personas en Colombia. Y eso mismo me lleva a mí a preguntarme si tenemos un nivel de inteligencia, tanto militar como policíaca, tan avanzados como nos han querido hacer ver, en dónde está quedando toda esa inteligencia, o sea, en qué se está yendo, cómo así, cuáles son los resultados de esa inteligencia, como para que este sea el resultado principal en este momento y que tengamos que discutir sobre este tipo de cosas. Si eso lo sabe una periodista como yo, que no está metida en el ejército y que realmente ha tenido que pelear constantemente con el ejército para ver si le bota alguna información, pues por supuesto que ellos saben esto y muchísimo más. Entonces ahí es donde veo menos excusas incluso para haber asegurado o estar insinuando que no había conocimiento frente al panorama completo que estaban enfrentando en ese momento. Y por otra parte, y ya con esto cierro, como dije al principio, existen unas cuestiones muy particulares para validar el bombardeo de menores de edad en una circunstancia como esta, bajo el derecho humanitario internacional. Una de ellas es que el menor tiene que estar en ese momento actuando. No puede estar no puede simplemente estar reclutado y ya, tiene que estar en ese momento siendo una amenaza inminente. Y mi pregunta es, ¿será que sí lo eran realmente en ese justo instante? ¿Será que tenemos ese nivel de precisión en este momento? No sé, no creo. Y eso me lleva a pensar las declaraciones del Ministerio de Defensa, las declaraciones que hizo Pedro Sánchez, que fueron o han dado para algunas tensiones en los medios. Si en un hipotético caso, que es medicina legal la que determine el sexo, edad de los combatientes ilegales en armas, en función continua de combate, que murieron allá, y alguno de los combatientes ilegales es menor de edad, menor de 18 años, aquí la responsabilidad, y hay que denunciar este delito de crimen de lesa humanidad, que es el reclutamiento de menores a los grupos criminales. Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Recordemos claramente que lo que mata no es la edad, es el arma en sí. Recordemos el caso, por ejemplo, de Sierra Leona. Yo identifiqué dos cosas que llamaron mi atención. La primera es que en RTBC no hablan de ellas. Las notas que encontré son pues del lado de la presidencia, con la única fuente como la presidencia, y el lenguaje militar lo cambian por un lenguaje como de positivismo y protección, ¿no? La operación exitosa en un gobierno que combate el crimen, ¿no? y que avanza por la paz total y muy gobiernista, pero en donde Pedro Sánchez y sus declaraciones no aparecen, mientras que en otros medios pues fueron el hilo que causó la tensión entre la distinción de niños reclutados, niños víctimas de la guerra, y lo que termina justificando para unos o para otros, según la bisagra gris en la que se planteen, la legalidad o ilegalidad de lo que pasó.
Y les quiero leer un titular que fue el que tal vez causó más curiosidad en mí, y fue en Noticias 1, también por el contenedor en el que estaba. Y es: niños de Calamar, un peso en el alma de Petro. Me parece que, de nuevo, existe un acuerdo porque existe un material sobre el cual ponerse de acuerdo. No creo que, pues no, cuando por ejemplo se empezó a hacer el histórico, entonces Laura Ardila proponía hacer un hilo de las notas que sí se habían hecho en 2019, porque ahora existen unos equipos de choque en la opinión digital mucho más grandes, y existe una relativización del discurso mucho más grande de lo que existía en ese momento, que ya era mucho, pero pues digo, los extremos a los cuales se ha llegado con el Twitter de Elon Musk, y con la manera como se está tramitando el discurso público en Colombia o la conversación pública, pues ha dado de verdad a gente que antes habría sido incapaz de justificarlo, tratando de darle una vuelta, de hacerle spinning a este bombardeo, y mientras tanto otros periodistas como posteando las notas que hicieron o la información que entregaron en su momento en 2019, no sé, yo vi a Jorge Espinosa y a Laura Ardila, y sé que son muchos otros los periodistas que lo estaban haciendo. Creo que triste es estarlo viendo en el marco de tener que explicarlo, ¿no? Como creo que sistémicamente está mal, en la medida en que nos demuestra pues hasta qué punto tal vez efectivamente sí es, o sí parece ser obligatorio que el Estado se convierta tarde o temprano en un victimario. La pregunta es qué tan digno de celebrarse es, ¿no? Sí, buena pregunta esa. A propósito del ministro, ¿no? Como de las declaraciones que él da, yo vuelvo otra vez sobre el en vivo y la discusión que tuvieron Vladimir Rodríguez y Daniela Gómez en cuanto a la efectividad de este hecho, porque yo creo que también eso es importante dentro del marco del debate, ¿no? Como esto qué tan efectivo fue, y hay una pregunta que ellos se hacen como unánimemente, y es: ¿por qué el costo de tantos menores muertos y no hay información sobre los líderes, sobre Pescado, sobre Jimmy, los comandantes que estaban allí? Sí, como la noticia en realidad es los menores muertos, ¿no? Y le hemos dado como todo un despliegue increíble a esto, con lo que sea más de opinión que de información pura. Medicina Legal en este momento ya dice que son 15 menores que han muerto en 4 operaciones distintas, y también hay como un esfuerzo por recobrar cuáles eran los nombres de ellos. Queda corto también como con esa ansia guerrerista que hay en este país de saber la nuez del asunto de lo que debería ser una operación guerrerística, que es: ¿esto funcionó o no funcionó? Como al margen ya de los dilemas éticos y morales, del escándalo de la risa de Gazán. Sí, hicieron todo esto y ¿qué lograron? Exacto, hicieron todo esto y ¿qué lograron? Porque yo creo que esto sí es como, es decir, se la cobran durísimo a Gustavo Petro. Y en ese sentido, con lo que estaba diciendo, con lo que estabas diciendo ahorita tú, Fitz, de asesino de niños, es también como a qué costo, ¿no? Que es como pues digamos, como la pregunta efectista que podría salir acá. El espectador, digamos, como que en este sentido rescata una cosa de este gobierno, y es que Petro escribió en Twitter: en las columnas de Mordisco solo tenían combatientes y no sabíamos de la presencia de menores. Y ellos dicen que es un cambio importante en la actitud frente al máquinas de guerra de Diego Molano. Y ellos rememoran lo de hace 4 años. Yo creo que varios medios están haciendo lo mismo. Entonces, hace 4 años en este espacio escribimos que el manicaísmo de Molano oculta, por ejemplo, los factores socioeconómicos que permiten el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Pero ellos también quieren hacer énfasis en que el país está perdiendo cuando un menor de edad muere en un conflicto armado. Entonces, yo creo que sí, como que es dejado, a mí me parece que ha sido dejado de lado muchísimas cosas que son las éticamente relevantes, así como las tácticamente relevantes, si es que se puede decir así, por pura falta de información, y nos quedamos es como con un mareo mediático. Pero es que también si nos ponemos a ver, Colombia es un país que, como dije ya, históricamente ha bombardeado muchos niños, siempre. O sea, ahí vi que La Oreja Roja publicó un video en el que Ian explica que, de acuerdo con cifras de Medicina Legal, bueno, tenemos los 15 menores bombardeados por Petro, pero con Duque fueron 29 al menos, con Santos 124 y con Uribe 177, que sepamos, dentro de las cifras oficiales que siempre tienen un considerable subregistro.
Y sí, o sea, si llegáramos a considerar esto como una medida medianamente efectiva, entonces ¿por qué los 177 niños matados por Uribe no detuvieron el conflicto en Colombia? Esas son siempre las preguntas que yo me hago a la hora de intentar entender las mentes militares, que sinceramente me cuesta mucho, y sobre todo entender a quienes hoy todavía intentan justificarlo. Yo también fui a los comentarios en redes sociales, que siempre es una pésima idea, pero necesitaba verlos, y la mayoría eran tremendamente, no sé qué calificativo ponerle, pero calificaban muy bien a Petro. Sí. Felices. Sí, eso me sorprendió. Por ejemplo, Enrique Peñalosa, como en esto sí estoy de acuerdo con Petro. Exacto. Y yo voy a lo de verdad, ningún líder que perseguían caído, puros menores muertos, como, ¿con qué estás de acuerdo con Petro? O sea, ¿en qué sentido? En todas las cosas con en las matar que... gente. Exacto, niños. Sí. Es absurdo. O sea, no nos importa es porque son niños pobres y del campo, seguramente indígenas o afro o campesinos directamente, por eso es que no nos importan. Y a mí eso es lo que me parece realmente angustiante, porque justo como decían también hace un momento, pues seguimos enmarcados en estas ideas profundamente guerreristas que nos llevan a sentir que existen cuerpos que efectivamente importan mucho menos, vidas que no vale la pena ni siquiera sostener, porque pues antes ese chino, pues, ¿para qué más iba a servir? Y se convierten en muchachos que no tienen otra expectativa que ser carne de cañón. Y es algo que además me lleva a confrontarme muy fuertemente con las instituciones, porque pues es algo que a ver, ¿qué son las instituciones hoy en día? O sea, hemos también enmarcado todo dentro del derecho internacional humanitario, pero es el mismo derecho que permite lo de Gaza y lo que permite lo de Sudán. Entonces ya en este momento, ¿a qué le estamos apuntando como una alternativa que alivie cualquiera de estas cosas? Y lo condena el ICBF y lo condena la Defensoría, pero pues ¿qué más podemos? No parece suficiente que lo lamenten, ¿no? Lamentan la muerte de los menores, la institucionalidad me refiero. Yo quería parar un segundito porque yo tengo la misma editorial que tiene Páramo en esta mesa que ustedes no están viendo, y es la del Espectador, porque creo que se diferencia, como muchas veces pasa, por su humanidad. El título es El dolor de los bombardeos, y la primera línea que se lee en el pie de página es: los menores de edad nunca deberían morir en medio de la guerra colombiana, o en ninguna. En el caso de quienes son reclutados de manera forzosa, se trata de víctimas dobles. Y creo que cambia mucho a, no sé, las palabras, los eufemismos, esas palabras militares horribles, deshumanizadas, de las que hablaba Rivas, y pone, aunque es la opinión, en un lugar de, pues también diferente. No, claro, pues a lo que yo me refiero aquí con la opinión es, no basta solamente apelar a mecanismos retóricos, ¿no? Y no basta solamente apelar a la instantánea del momento político, porque volvemos, por ejemplo, cuando se vuelve esto una guerra de opinión, entonces la gente da por hecho que esto es lo que tiene que pasar por el fracaso de la paz total, ¿no? Entonces existe una línea retórica que dice que la paz total es la directamente culpable en el aumento en el reclutamiento infantil, y que por lo tanto haber impulsado la paz total incide de manera significativa en estas cifras que hoy dan con la revictimización por parte del Estado de menores de edad que eran víctimas de la guerra por ser reclutados forzosamente. Eso es debate en la medida en que puede argumentalmente rebatirse, es decir, y mucho de eso tiene que ver también con las cosas que son y que no son ley. Y esto lo estamos viendo en este gobierno de dos maneras muy tristes. Una es esta, ¿no? Los bombardeos en lugares donde se sabe que hay menores de edad, o en donde se tiene una sospecha que debería ser razón suficiente para parar de que hay menores de edad. Y está pasando con el glifosato, ¿no? El gobierno Petro quiso volver al glifosato en medio de lo que se supone que es la crisis por la desertificación, pero también por el fracaso de la política de drogas, el fracaso de la incautación, a pesar de que haya muchas incautaciones, y el fracaso de cómo se ha combatido las drogas, y esto visto dentro del marco, nos guste o no, le guste a Petro o no, de la guerra contra las drogas pues declarada por Estados Unidos, que
estoy de acuerdo, es un fracaso y no funciona, pero precisamente dentro de esa línea de fracaso, el gobierno Petro quiso volver al glifosato y tenemos que recordar entonces que es la Corte Constitucional y no el Ejecutivo la que decidió quitar el glifosato. Es decir, el glifosato ni siquiera está sobre la mesa como una posibilidad porque ya fue declarado por la Corte Constitucional, que no hace parte del Ejecutivo, como ilegal, porque atenta contra la salud de las personas. Esto me lleva al debate sobre cómo esto empieza a tratar de enmarcarse dentro de la paz total y el fracaso o los fracasos de la paz total y la manera como mucha gente está tomando la decisión de declarar esto como la excusa para que se justifique de aquí en adelante todo el plomo que venga, ¿no? Y esto viene cada vez de un espectro o de una parte más amplia del espectro político y esa impotencia creo que es el momento perfecto para, de nuevo, refugiarnos en lo que existe como una ley de la República, lo que existe como una ley del mundo y una serie de reglas de la guerra para no olvidar, ¿no? Para no olvidar que incluso si se puede hacer de manera distinta, la paz está consagrada como un derecho en la Constitución, pero también está la ley del niño, que es la que declara que, sin contar ni siquiera con el derecho internacional humanitario, en Colombia cualquier persona menor de 18 años que esté en la guerra es víctima de la guerra. Eso es la ley del niño de 1989, es previo a la Constitución del 91. Y esos son los momentos en los cuales estos papeles que están escritos, estos límites, esos contrapesos, ese mal llamado santanderismo del que tanto se queja a menudo el gobierno Petro, es precisamente la manera como nosotros podemos dirimir este tipo de diferencias y saber cuándo se debe parar y cuándo no. Ahí es donde me parece que no vale ninguna opinión, como listo, tú quieres ley y orden, perfecto, pero eso también tiene unas reglas y tiene unos requerimientos. ¿Quieres combate más férreo contra las drogas? Podemos debatirlo. ¿Qué no se puede hacer? El glifosato, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que ya no se pueden hacer, ese tipo de cosas que se hacen como respuesta, pues tienen muchas maneras de hacerlo, que es la discusión eterna, por ejemplo, de los camiones de basura. Entonces, la inclusión de los recicladores en el esquema de basura respondía a un estado de cosas inconstitucional. ¿Tiene que resolverse? Sí. ¿Tiene que resolverse así exactamente? No. Y esos son los lugares donde yo creo que uno tiene que saber distinguir dónde hay terreno para opinión y dónde no, porque uno, pues, la opinión tiene que nutrirla y pues precisamente lo que está haciendo El Espectador es dar una opinión, hacer una editorial desde la columna vertebral de la redacción, que es como se hace el editorial, para dar una opinión que está nutrida por lo que son hechos y lo que es material objetivo y material frío de la Constitución y de la ley que tiene que ser tomado en cuenta a la hora de opinar. Todo lo demás es mentira. Voy a meter la cucharada para interrumpirte sobre la encuesta porque escuchando el segmento largo, muy largo, de Vélez por la mañana en YouTube, encontré que por allá en el minuto 22 sacó una nueva encuesta. La vez pasada preguntaron por las máquinas de guerra, esta vez pregunta, ¿deberían existir bombardeos contra las FARC? Contra las FARC. Las FARC. Las FARC, es como las FARC no existen. El presidente Gustavo Petro en las últimas horas ha ordenado bombardeos contra disidencias de las FARC en el Guaviare, contra las disidencias de alias Iván Mordisco. Hablan de por lo menos 10 muertos, hablan en las últimas horas de la muerte, el abatimiento de alias Pescado, un importante miembro de las FARC en el Guaviare. Pero la pregunta acá es ¿por qué? ¿Por qué finalmente el gobierno, luego de no haber querido hacer mucho en contra de las disidencias, en contra del narcotráfico, finalmente estaría haciendo algo? Presidente Gustavo Petro, Trino. Y fíjate que en el banner de Vélez siempre dice abajo, no mentiras. Debería decir, no, mentiras. Eso me lleva a la última pregunta que les tengo. Quiero preguntarles dónde están los silencios más escandalosos de los medios. Si es en estos titulares que hemos conversado un poco, o está, por ejemplo, en los enfoques, o en algo que yo creo que tiene que ver, por ejemplo, con la ausencia de voces del Guaviare locales, de familias, de personas en ese territorio o que sepan sobre ese territorio, que pareciera un montón de personas expertas desde Bogotá tomando el monopolio de este discurso. ¿Cómo lo ven? Yo de todos los titulares que vi, solo vi uno que hablaba de las lideresas decepcionadas del gobierno de Petro que estaban allá directamente. Y entré a la nota y era una sola cita de una lideresa
porque no identifican tampoco, entiendo pues en temas de seguridad por qué no lo harían, pero era solo una cita que decía lo mismo que decía el titular y no hay más profundidad de eso. Y ahí pues viene también como todo este tema que yo siempre lo cruzo con la inmensa crisis del periodismo, y es que si en este momento no hay manos para cubrir diversos temas, ¿cómo va a haber manos para cubrir derechos humanos, por ejemplo? ¿Que debería ser una agenda central? Claro que sí, pero a muchos medios eso no les parece sexy. Y eso mismo lleva a que a la hora en que ocurren este tipo de cosas, pues muchos periodistas no tienen contactos en esas regiones, no han salido del escritorio en el que están sentados y por lo mismo no tienen cómo contar estas historias, y pues ChatGPT todavía tampoco lo puede hacer. Y eso termina reflejándose de manera muy evidente cuando vienen este tipo de noticias que requerirían como mínimo una profundización importantísima desde los liderazgos de la región y desde periodistas que al menos hayan pisado siquiera ese espacio. Pero por supuesto que no está pasando y se nota mucho. A mí me parece que existe una ausencia de debate real, no existe la creación de una serie de materiales para el debate. Creo que en ese sentido la paz total es el punto más difícil de cubrir, incluso si uno cubre la realidad nacional desde una matriz de opinión. Creo que es difícil por las muchísimas complejidades que tiene, por lo mucho que tiene que atender al dictamen de la ley, pero también por los muchos matices que incluso pueden ser reflejo de la torpeza o de la codicia de un gobierno que quiso resolverlo todo de un golpe, pero ni siquiera esa aseveración es completa, ¿no? Creo que la cantidad de posibilidades y la cantidad de capas que tiene la paz total obligaría a que uno, a la hora de mirar estos episodios dolorosos, sobre los cuales además hay muy poco que debatir en términos de pucha, todos deberíamos lamentar que esto esté pasando, y de nuevo hay una serie de reglas que nos dicen qué deberíamos hacer en un caso semejante o frente a un dilema de esta naturaleza. Podríamos en cambio debatir el sistema o el marco en el cual se están gestando este tipo de violencias estatales nuevamente, y cómo y por qué, y eso recordárnoslo hasta que nos lo aprendamos, por qué es que en este caso el Estado está fallando 2 veces, porque eso de nuevo no nos lo inventamos, esto no se lo inventaron los periodistas de izquierdas, esto no se lo inventaron los opinadores, esto no se lo inventó un precandidato, no se lo inventó Roy Barreras, es una cosa que ya está dictaminada por la ley. ¿Por qué el Estado está fallando 2 veces en este caso? Yo insisto en que hay como una falta de periodismo regional, y no es por ausencia como de ganas o de criterio o de enfoque o de ángulo o de personal ni siquiera, sino es por un silenciamiento al que ha sido sometido toda esta población por cuenta de que los grupos armados no quieren que esto se sepa. Yo me acuerdo mucho que cuando hubo una crisis en la frontera con Venezuela y en el Catatumbo, nosotros aquí en Presunto mencionábamos a cada rato a un periodista que se llama en Twitter Manolesco. ¿Pero por qué lo mencionábamos? Porque él está allá. Sí, o sea, era como inmediato, ¿sí? Como, ¿qué es lo que, quién nos puede decir esto? O sea, es decir, como, porque es que en últimas nosotros, eso sí existe como un acuerdo común acá en Presunto, nosotros siempre abogamos por más periodismo, ¿sí? Criticamos el que no nos parece bueno, pero lo primero que nosotros defendemos es que exista, ¿sí? Y el silencio es muy grave, es decir, como en estos lugares en donde estos grupos están mandando territorialmente, mandan también informativamente. Entonces esa ausencia sí se nota mucho, es decir, como que se nota mucho una nota escrita con declaraciones entre el ministro, algún experto, el presidente y un opositor a algo remotamente cercano. Es que yo ni siquiera estoy diciendo, no, infórmenos en el lugar de los hechos y vaya y díganos cuánto mide el cráter. Pero no es ni remotamente cercano, es como un cubrimiento como si fuera un tema de alta política, como si fuera un tema como de, casi que no se me ocurre ningún tema netamente de alta política, pero es casi informado de la misma manera en que podría informarse un tema de reforma tributaria, ¿sí? Entonces, tal dijo esto, tal dijo lo otro, este dijo lo otro, el presidente está atendiendo. Muchas gracias. Sí, la reforma a la salud. Sí, que también es maniatado, obviamente, porque lo que tú dices, el reportero que está acá
sentado en su escritorio, pues no lo van a mandar allá tampoco, pero el reportero que está allá tampoco puede decir nada, ¿sí? Y esa es una realidad que yo creo que de verdad esa sí no le importa a casi nadie, ¿no? Como el vacío informativo. Yo por eso cierro resaltando el trabajo de elcuartomosquetero.com. Es un medio regional, es un medio que cubre el Guaviare, entre otros departamentos como el Caquetá, el Meta y parte de esta Amazonía, Orinoquía y Amazonía que está allí, y que encuentra uno historias distintas sobre el tratamiento criminal para el campesinado en esos lugares, sobre las denuncias que tienen las personas, por ejemplo, en el Guayabero. Además, trabajan de la mano con otros colectivos independientes de comunicación, incluso algunos de excombatientes, que desde los municipios más remotos o lugares más alejados están haciendo ejercicios de comunicación. La página web está allí, tiene una fotografía, un tratamiento de fotografía impresionante, especiales multimedia sobre esto, y que pues hace falta que puedan tener un poco más de reflectores ahora que los medios grandes que tienen tan poca información sobre el Guaviare, pues puedan encontrar en ese tipo de reportería una luz, ¿no? Un terreno abonado que ellos no tienen. Así que ese es mi recomendado para cerrar y para darles las gracias. Santiago Rivas. Muchísimas gracias y bueno, hasta luego. María, por venir. No, muchísimas gracias por invitarme y ojalá estas conversaciones se hagan cada vez más relevantes y más urgentes. Así es, ya veremos también qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa como en el remanso? Yo pensaba un poquito en el remanso, ¿no? De pronto hay un equipo de periodistas que nos van a sorprender en unas semanas con información diferente, que fue lo que pasó allí, sobre lo ocurrido en este bombardeo. Páramo. Gracias, y gracias a ti por venir, Fitz. Muy bien, hasta aquí este episodio. Gracias y nos escuchamos en el próximo. Presunto es un proyecto colectivo. Hoy en la mesa Santiago Rivas, Andrés Páramo, María Paula Martínez y María Fernanda Fitzgerald. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez. En nuestra página web, presunto.co, toda la información sobre cómo donarnos por Baki y por Patreon y ayudarnos con un aporte para que podamos sostener este proyecto un año más. Conviértase en Presunter y acceda a beneficios especiales y tenga acceso a nuestras comunidades digitales y actividades como club de lectura, de cine y más. Muchas gracias por escucharnos.